Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías, a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos, y este ya es el video número 18, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, platicando con Bernabé, se pusieron de acuerdo en regresar a visitar a aquellos nuevos hermanos que habían ellos ganado en su primer viaje. Pero empezaron a tener cierta discusión porque Bernabé quería llevar en su viaje a su sobrino Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo porque no quería llevar a aquella persona que los había abandonado a mitad del viaje. Entonces fue tan grande la discusión que terminaron separándose. Bernabé, tomando a su sobrino Marcos, emprendió el viaje viajando hacia Chipre como lo habían hecho en el primer viaje. Y Pablo, tomando a Silas, comenzó su viaje, pero viajando por las regiones de Siria y de Cilicia. El apóstol Pablo inició su segundo viaje misionero saliendo de la iglesia de Antioquía, viajando por Siria y Cilicia. Se dirigió hacia Derbe, Listra, y cruzando la región de Frigia y de Galacia, el Espíritu no les permitió predicar en Asia. Llegando en Misia, quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impidió. Fueron hacia Troas, donde Pablo tuvo un sueño, entendiendo que el Espíritu les mostraba ir hacia Macedonia. Llegaron hacia Filipos, se trasladaron hacia Tesalónica, Berea, viajaron hasta Atenas y de ahí cruzaron hacia Éfeso. Y de ahí emprendieron el viaje de regreso hacia Jerusalén, llegando al puerto de Cesarea, y de ahí subieron a Jerusalén. Punto número 1. La conversión de Timoteo. Pablo llegó a Derbe y de ahí se trasladó a Listra. Allí encontró a un discípulo llamado Timoteo, cuya madre era judía, pero su padre era griego. Así que Pablo le circuncidó para evitar discusiones con los judíos de la región. Debemos de decir que Timoteo llegó a convertirse en la mano derecha del apóstol Pablo, pues fue de gran ayuda para él en todos los viajes que hizo a todo lugar donde llegó. Posteriormente, el apóstol Pablo lo nombró pastor de la iglesia en Éfeso. Al ir pasando por las diferentes ciudades y visitando las iglesias por él fundadas, Pablo les entregaba las ordenanzas que se habían establecido en el concilio de Jerusalén. Punto 2. El Espíritu Santo los guía hacia Macedonia. Al ir atravesando las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu no les permitió predicar en la región de Asia. Llegaron a Misia, quisieron ir hacia la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Así que llegaron hasta Troas, un tanto cuanto desconcertados, pero ahí justo en la noche, Pablo tuvo un sueño donde él veía a un varón macedonio que le decía que pasara con ellos y les ayudara. Al día siguiente, Pablo entendió que el Señor los estaba enviando hacia Macedonia, así que cruzaron y finalmente llegaron a la ciudad de Filipos. Qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo, a pesar de que Pablo sabía que tenía que predicar el Evangelio porque esa era la ordenanza de Yeshua. Sin embargo, el Espíritu les guió. No les permitió ir a ciertas regiones, pero los guió hacia la región de Macedonia. Nosotros también siempre debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo, aunque aparentemente sepamos qué cosas debemos de hacer. Nunca está de más y debe ser prioridad buscar la dirección del Señor por medio del Espíritu Santo. Punto 3. Un espíritu de adivinación. Al estar ya en Filipos, comenzaron a asistir a una reunión de oración que se hacía en Shabbat. Y ahí Pablo, predicando, logró captar la atención de una mujer llamada Lidia. Ella estuvo atenta al mensaje de Pablo y creyó y se bautizó
junto con toda su familia, y los invitó a posar en su casa. A la semana siguiente, cierta joven comenzó a seguirlos. Esta joven tenía un espíritu de adivinación, y por ese espíritu de adivinación ella empezó a declarar que ellos eran siervos del Dios Altísimo, que estaban ahí predicando las buenas nuevas de Dios. Y como ésta lo estaba haciendo continuamente, llegó un momento en que Pablo se molestó, y volviéndose hacia ella con toda la autoridad le dijo: te mando en el nombre de Yeshua HaMashiach que salgas de ella. En ese mismo instante el espíritu salió de la mujer. Y aparentemente pues todo era bueno, pero pues no, porque los amos de esta mujer, de esta joven, que obviamente hacían negocio con la capacidad de ella, con este don de adivinación, vieron que había perdido el poder y que su negocio se había acabado. Así que muy molestos, tomando a Pablo y a Silas, los hicieron prisioneros y los llevaron ante las autoridades. Punto 4. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Los magistrados ordenaron azotar a Pablo y a Silas con varas y mandaron encerrarlos en un calabozo. Y ahí, en pleno de la noche, Pablo y Silas, metidos en un calabozo y además encadenados, cantaban alabanzas al Señor. Esto es impresionante, porque ellos no estaban llorando, no estaban quejándose, no estaban pidiendo la ayuda del Señor que los liberara. Ellos estaban alabando al Señor porque sentían gozo, el gozo inexplicable de ser tenidos por dignos de pasar afrenta por causa del nombre del Santo de Israel. Amén. Entonces vino la respuesta poderosa de Dios. Vino como un gran terremoto que sacudió toda la prisión. Las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron, ellos fueron libres, y el carcelero, pensando que todos los prisioneros habían escapado, intentó suicidarse. Sin embargo, Pablo gritó y le dijo: no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces el carcelero se abalanzó hacia ellos y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo es una respuesta que hasta el día de hoy nos llena de esperanza, y es además una palabra que nos lleva a predicar aún a Cristo a todos aquellos que no le conocen. Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el carcelero los llevó a su casa, les limpió sus heridas, les dio de cenar. Ahí Pablo predicó y toda la familia del carcelero creyó. Pablo los bautizó a él y a toda su familia, y entonces él los llevó de regreso a la prisión. El hombre estaba gozoso por haber creído, él y toda su casa, en Yeshua. Qué impresionante es el poder de Dios. Pero aún más impresionante es la razón por la que Él muestra su poder, y es para manifestar su misericordia. Cuando Él manifestó su poder y las prisiones se abrieron, las cadenas cayeron, estamos pensando que Dios estaba haciendo eso para liberar a Pablo y a su amigo Silas, a su hermano Silas. Sin embargo, el Señor tenía un propósito más grande. En su grande misericordia, Él obró para que toda una familia conociera el mensaje del Evangelio de Yeshua y todos ellos fueran salvos. Amén.